Ok, listo, estamos de regreso. Quedamos que the grandfather es el padrino y el artículo define la cantidad y el género, ¿sí? En el caso de the grandma, estamos hablando de who is a grandma, que es una grandma. Que es una grandma, una mamá grandota. ¿A qué La les? abuela, Ok, la abuela. Y ahí que indica de la abuela. una persona bien, del género femenino. Si yo pongo, otra que están de moda. Si yo pongo así, ¿qué indica el artículo definido? Los ¿Los qué? chicos, Los chicos, ¿cuántos? más de uno. Perfecto, más de uno. Hay tres formas de pronunciar el artículo definido de, o el, la y los. Di, de y da. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia eso? Di, de o da. Depende mucho del sonido del sustantivo. Es de strokes. ¿Sí? Depende mucho, bueno, siempre di, de y da va a depender siempre del sustantivo que estemos utilizando, del sonido. ¿Ok? Para que sea de fácil evocación. Ahora, ya queda claro por qué el público o el emisor o el receptor debe saber de qué se está hablando en el artículo definido, el, la o los. ¿Sí queda claro Sí, por qué? Ok. Mm, ¿qué define el artículo definido? Cantidad e identidad. Por ejemplo, cuando el artículo es obvio, de dog, un perro singular, masculino. ¿Sí? Cuando el artículo es de dominio público, ¿cómo se dice niños? Children, kids, ¿sí? Sigue siendo de, ¿ok? Podemos utilizar el sustantivo antes de la frase, siempre después del artículo definido. Se utiliza con todos los sustantivos singulares, plurales, contables, no contables. ¿Sale? La única condición es que el lector o el oyente, el emisor o el receptor conozca la identidad del sustantivo. ¿Ok? Ahora,
Repito, para el caso de los sustantivos contables, ¿qué debemos de tener en cuenta? Si la palabra puede pasar del singular al plural, únicamente agregan una S o una ES. ¿Sale? Y vamos a entenderlo un poco más por el tipo de cuantificador. ¿Sale? Cuando yo digo much, el cuantificador está en singular. ¿Qué es un cuantificador? Mucho, poco, un poco, a veces, algunas veces. ¿Sí? Yo voy a utilizar much para el caso de singular y many para el caso del plural. Por ahí puedo empezar a encontrar si el sustantivo es contable o incontable. En el ejemplo de arriba lo puedo observar mejor. Vamos a ver cuatro cuantificadores: many, much, some y any. Váyanlos anotando, por favor. Solamente anoten así: many, much, some y any. Porfi, porfi. Me dicen, ¿eh? ¿Listo? Listo. Ok, sale. Ah, ¿se acuerdan cuando vimos palabras para hacer preguntas y que venía how? ¿Qué significa how? H-O-W, how. ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Sí? What is the difference between using many or much? Many or much. ¿Cuándo voy a utilizar how many y cuándo voy a utilizar how much? Voy a utilizar how many. Voy a utilizar how many cuando esté hablando de plural, de algo que se pueda contar. Ahí voy a hacer la pregunta: how many cars are in the mall? ¿Sí? How many dogs are in the floor? ¿Ok? Es un tipo de sustantivo contable y ahí es más fácil de identificar mi cuantificador. Many, muchos, muchas, plural, sustantivo contable. ¿Sí? Vayan anotando esa reglita. ¿Cuándo voy a utilizar how much? Cuando me refiera a sustantivos no contables que siempre estén en singular. Por ejemplo, ¿cuánto vino hay? ¿Cómo diría cuánto vino hay? How much? ¿Cómo se dice vino? ¿Cómo quedamos que se decía vino? Los que somos de los 90, acuérdense del Red Wine. How much wine is o how much wine there is. ¿Sí? ¿Cuánto vino hay? Y el vino es un tipo de sustantivo
o un uncountable noun, un sustantivo incontable, ¿sí? Y está en singular, no puede cambiar ahí. Ese es un parámetro para reconocer cuándo vamos a utilizar, está abriendo mi puerta de manera tétrica, cuándo vamos a utilizar un sustantivo contable y un sustantivo incontable apoyados de un cuantificador. Díganme un cuantificador, que aquí está, díganme un cuantificador para sustantivos contables. Bien, bien, David, many. Ok, ahora díganme un cuantificador para sustantivos incontables que puedo utilizar en plural. Ok, vamos a poner ahí abajo much. Ahora, de la misma manera, puedo utilizar some y any. ¿Ok? Algunos, bueno, en el caso de some, significa algunos, algunas, unos, unas. ¿Sí? Y lo vamos a utilizar en plural para sustantivos contables. El caso de any, algún, alguna, ningún, ninguna, lo vamos a utilizar en singular con sustantivos incontables. Vamos a ver los ejemplos de abajo y me van diciendo, bueno, vamos observando, vamos analizando y ahorita hacemos unos ejemplos con cada uno, ¿va? Ok, we, I, plus other persons, he, she, other persons, we traveled 30 kilometers. Nosotros viajamos 30 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros viajamos? ¿O cuántos kilómetros recorrimos? O sea, recorrimos porque no los viajamos nosotros, ¿no? Íbamos en un tren, íbamos en un avión, íbamos en un barco, en algo. ¿Cómo haría la pregunta cuántos kilómetros recorrimos? ¿Con how many o con how much? We traveled 30 kilometers. And how many? ¿Por qué con how many? Porque es plural. ¿Y qué denota el plural? ¿Los kilómetros o la cantidad de personas? ¿Los kilómetros? Ok, bien, los kilómetros. How many kilometers we traveled? ¿Cuántos kilómetros viajamos o recorrimos? ¿Sí? ¿De qué depende esta pregunta de la interpretación y del conocimiento de las reglas del sustantivo contable? A singular, plural, le agregamos una S. ¿Sí? Si tiene un número, ¿es un sustantivo contable o incontable? Contable. Ok, es un sustantivo contable. Entonces, si veo un número, es un sustantivo contable y si quiero hacer una pregunta con respecto a ese número, voy a utilizar how many. Many. ¿Sí? Si, por ejemplo, abajo, si veo there are 20 houses on this street, hay 20 casas en esta calle, ¿cómo pregunto cuántas casas hay en esta calle? ¿Con how many o con how much? How many? Ok, con how many. How many what? How many houses are on this street? Ok, how many houses are on this street? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas casas qué?
Hay. Hay en esta calle. Pasa. Hay. ¿Ok? Por ejemplo, abajo, si yo pregunto, his face showed his joy. ¿De qué estoy hablando? ¿De un sustantivo contable o de un sustantivo incontable? Me voy a ir tantito, ¿eh? No quería que se escuchara y terminó escuchándose. Me cambió, perdón. Ok, his face showed his joy. ¿Qué es joy? Alegría. Ok, demuestra alegría, ¿no? Denota alegría. ¿Cuántas alegrías hay en su cara, por ejemplo? Para que vean mis alegrías que traigo hoy. ¿Cuántas alegrías? Es una idea abstracta, la alegría, ¿sí? No es algo que podamos contar de manera muy fácil. Entonces se convierte en un sustantivo ¿qué? ¿Contable o incontable? Incontable. Ok. Podemos preguntar cuánta alegría mostraba su cara. Por ejemplo, arriba preguntamos how many kilometers we traveled. Y la respuesta es 30 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros recorrieron o viajaron? 30 kilómetros. En el caso de una expresión, en el caso de ¿cuánta alegría mostró su rostro? How much joy showed his face. ¿Cuánta alegría mostró su rostro? ¿Qué hacemos ahí? 30 alegrías, 20 alegrías, 400 alegrías, 0 alegrías, 1 alegría. ¿Cómo contestaríamos a esa pregunta? How much joy showed his face? ¿Qué podemos utilizar? Ok, se utilizaría much y ahí podemos utilizar un cuantificador. ¿Cómo puedo cuantificar un sustantivo incontable? Ahí ya lo alcanzan a ver. ¿Qué cuantificadores puedo utilizar para sustantivos no contables? Much, little, a little. Bien, 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 muy bien. Como que no sé si soy yo, creo que sí soy yo, pero de repente como que los escucho trabaditos. ¿Qué cuantificadores podemos utilizar para sustantivos contables? Many, muchos, few, pocos y a few, unos pocos. ¿Qué qué cuantificadores podemos utilizar para sustantivos no contables? Much, a little y little. ¿Ya vieron la diferencia? Many,
many y much significan casi lo mismo, con la pequeña diferencia de que De que uno es singular y otro es plural, ¿no? bien, de que uno es singular y otro es plural. Anótenle many, contable, plural. ¿Sí? Y much, mucho, incontable y singular. Pasa lo mismo con few, pocos. Contable, plural. Y little, poco. Incontable, singular. Es el mismo caso de a few, unos pocos, para algo más contable. Y a little, un poco. ¿Cuánto sabemos que es un poco? Poquillo nomás, ¿no? Tantillo, al llegue, como diríamos acá en Mexican Style. ¿Ok? Y ahí es donde ya puedo meter, ya se dieron cuenta cómo puedo meter un artículo, un tantito, un artículo, un sustantivo contable, un sustantivo incontable, un cuantificador contable o incontable, o un cuantificador en plural o en singular. Vamos al de abajo para utilizar un artículo. The furniture is covered with dust. Los muebles están cubiertos con polvo. ¿Qué indica este artículo definido? ¿Cuántos muebles? Uno, masculino, femenino. ¿Cuántos? Los, pueden ser dos o más, ¿no? Los muebles. The furniture. ¿Cómo lo ponemos? ¿Con is o con are? ¿Los muebles o los muebles? ¿Sustantivo contable o incontable? Contable. Singular, ok, singular o plural. Plural. Ok, entonces, ¿qué utilizamos? Is o are? Are. Ok, the furniture are covered with dust. ¿Sí? Ahora sí ya se entiende un poquito más cuando is, cuando are, cuando de él o de la y de los. ¿O nos vamos de a uno por uno? Sale, váyanle anotando. ¿Cuándo vamos a utilizar some? Cuantificadores, vámonos a los cuantificadores ya como tal. Si andan por ahí, escriban cuantificadores. El primero que vamos a utilizar es some. ¿Cuándo utilizamos some? Some y any son cuantificadores que tienen como esta misma raíz de la que venimos platicando, singular, plural. ¿Sale? Los vamos a utilizar cuando queremos expresar una cantidad indeterminada. No sabemos cuánto, pero nos vamos a referir a un sustantivo, pero no queremos decir exactamente cuál es la cantidad en números, 1, 20, 30, 40, 50, 1000. Vamos a decir que estamos observando, viendo o expresando que hay algunos, pero no muchos. ¿Sí me explico? A ver, vamos a poner un ejemplo. 20 carros. ¿Es mucho? No. 20 carros de 100.
20 carros de 1000, 20 carros de 1,000,000, ya empieza a cambiar la referencia, ¿no? Puede ser mucho o poco. Vamos a utilizar some y any cuando sean algunos, pero no muchos. ¿Sale? En español es el equivalente a ni muy muy, ni tan tan. ¿Sale? Tanto some como any se utilizan acompañando a sustantivos o a nombres contables en plural y nombres o sustantivos incontables. O sea, así que en palabras más menos confusas, podemos utilizar some y any para sustantivos contables y para sustantivos incontables. Cuando utilizamos some en frases afirmativas e interrogativas. ¿Sale? Cuando lo utilicemos de manera afirmativa, vamos a utilizar el some así como tal. Algunos. Some people, algunas personas, some people in the office prefer to have lunch outside. ¿Sí? Algunas personas prefieren tener o almorzar o tomar su lunch o su hora del almuerzo, su hora de la comida, afuera. Y ya está de manera afirmativa. Cuando yo utilizo some en una pregunta, lo vamos a utilizar para pedir o para ofrecer algo. Por ejemplo, would you like some coffee? No decimos, ¿te gustaría algunos, pero no muchos, de café? Lo vamos a utilizar como un auxiliar de algo, de algunos, para ofrecer o para pedir. Would you like some coffee? Y estoy ofreciendo. ¿Qué estoy ofreciendo ahí en ese caso? Café. Café. Ok. ¿Para qué utilizo some? Para cantidad determinada. Ok. Algunos, pero no muchos, ¿no? ¿Qué significa some? En el caso de la interrogación o en el caso de la pregunta, some significa algo. En el caso de las afirmaciones, alguno o algunas. ¿Sí? Alguno, alguna. Lo puedo utilizar para sustantivos contables o lo puedo utilizar para sustantivos incontables. Por ejemplo, ahí les voy. ¿Quién me ayuda con la lectura de estas en afirmativo? Contable, incontable, interrogativo, contable, incontable. Y más que lo lea, más que alguien que lo lea, alguien que me lo pueda explicar. Que me diga, ya sé por qué, por qué. ¿No? ¿Nadie? ¿Moriré ignorado? Bueno. Ok, vamos a ver el caso de some en una oración o con un sustantivo contable de manera afirmativa. She has some apples. She es un pronoun, ¿ok? She, ella. She has, verbo to have. En este caso es has para she, he, it. She has some, algunas. Aquí el some está en singular o en plural. 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 Y le ponemos somes o some.
Lo dejamos así como está, some, porque con eso ya explicamos o ya entendemos que el contexto en apples o apples es plural. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Ya ese sí hágale, sí, profe, me heriste mis sentimientos, Maday. Ok, en afirmativo incontable. There is some milk in the kitchen. ¿Sí? Hay algo de leche en la cocina. ¿Cuál es el sustantivo incontable en esta oración? ¿Leche o cocina? Leche. Ok. Da lo mismo el some de aquí arriba y el some de aquí abajo. Este está en singular y este está en plural. Pero no importa porque acá significa algo. Recuerden que en sustantivo incontable pasa a, bueno, significa algo. Y en sustantivo contable, plural, algunos o algunas. ¿Sí? Sigue siendo la misma palabra. There is some milk in the kitchen. ¿Qué significa some? Some. Algo, alguno, alguna, algunas, algunos. ¿Sí? De manera interrogativa en un sustantivo contable. Cookies. ¿Qué es una cookie? Galletas. Ok, galletas como el Cookie Monster en Plaza Sésamo, ¿no? Can I have some cookies? ¿Puedo tomar unas galletas? No, 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 no pongo unas, perdón. ¿Cuál sería el equivalente aquí de unas? Can I have some cookies? ¿Puedo tomar algunas galletas? ¿Algunas cuantas? Pocas, pero no. Mu. Chas. Eso es, pocas, pero no muchas. ¿Sí? O sea, hace algunas. De manera interrogativa, would you like some coffee? Como en el pasado. ¿Cuál es el sustantivo incontable aquí? El coffee, ¿no? El café. ¿Por qué? Porque es en polvo, porque es en granos, ¿sí? Dependiendo la presentación también, ¿va? Would you like some coffee? El some termina apareciendo para formas contables, incontables, en afirmativo, en interrogativo, ¿sí? ¿Qué significa some? Alguno, algunos. Ok, y entonces, ¿qué significa any? Es más o menos parecido a cómo utilizamos some. Solamente que lo vamos a utilizar, a ver, aquí antes de que nos vayamos, acá utilizamos en afirmativo y en interrogativo. Y any lo vamos a utilizar en oraciones interrogativas y negativas. ¿Sale? Aunque sí hay casos en los que podemos usar any en oraciones afirmativas. Any tiene el mismo significado que some. Algún, alguno, alguna, pero con la connotación diferente. Acá ofrecemos, ¿sí? Y aquí preguntamos, en el caso de any, ¿do we have any milk? ¿Todavía tenemos leche? No decimos, ¿do we have some milk? ¿Sí? Ya no ofrecemos. Vamos a utilizar any
¿Tenemos algo de leche? ¿Queda algo de leche? ¿Cuánto es algo de leche? Poco, pero no. No mucho. Eso es, poco, pero no mucho. Como cuando estás platicando con alguien y te deja de contestar y luego te vuelve a contestar a las 6 horas. Estás platicando con alguien poco, pero no mucho. ¿Sí? Do we have any milk? En frases negativas. ¿Cómo vamos a utilizar any en frases negativas? I don't have any money. No tengo nada de dinero. Nada. Negativo. Any. No puedo decir I don't have some money. No tengo algo de dinero. Any implica, más allá de la negatividad, o sea, de negar, implica la nada, ¿sí? No hay algo de nada, más bien hay algo de nada. I don't have any money. ¿Qué es ese algo que no tengo? ¿Sustantivo contable o incontable? ¿Cuál es el sustantivo incontable, por ejemplo, ahí? Digo, contable. Money. ¿Contable o incontable? Contable. ¿Cuántos dineros tienes? Ay, perdón. How many or how much dineros? Equivócate y me regreso. How many money or how many much? O digo, how much? Ninguna de las dos. Cero. Cero dineros. 20 pesos. ¿Sí o sí? ¿Dudas con any y much? Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? En negativo contable, I don't have any cats. No tengo ningún gato. ¿Cuál es el sustantivo contable y el cuantificador aquí?